¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. El día de hoy estoy con Toño Lanz. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Pau, muy contento. Oye, gracias por aceptarme la invitación. Solamente para que ustedes sepan, Toño es General Manager de UPO y de Experimental Records, dos empresas que además él construyó por sí solo, bueno, no, por sí mismo, ya desde hace un rato, y pues el día de hoy tengo el gusto de estar platicando contigo, Toño. Pero, a ver, yo nada más te digo el título nobiliario. Yo creo que ahorita lo más importante es que tú nos empieces a contar, pues, cómo llegas a esto, ¿no? ¿Cómo nace Yupio? ¿Cómo nace Experimental Records? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poquito. Pues primero agradecerte, Pau, la invitación. Siempre un placer a mí compartir estas pláticas y bueno, siempre muy enriquecedoras. Entonces, pues eso, muy agradecido. Y pues, digamos que mi carrera y mi camino empiezan con la música, luego la tecnología y luego la combinación. Entonces yo estudié primero música, iba a ser pianista, imagínate, de carrera. Iba a ser pianista clásico. Del piano forte y todo así. Sí, correcto. Así de piano, pero pues yo estudiaba en la Nacional de Música. Hace muchos años, cuando tenía yo 14, salí de ahí. Wow. Y luego hice informática como carrera. Ahora hice informática porque no me gustaban las matemáticas. Sin embargo, yo era un gran programador. Entonces, es curioso. Y músico, pero es que la parte musical, la parte matemática de la música no es necesariamente, o sea, yo creo que este mito de que los músicos y los matemáticos se parecen, no se parecen. O sea, digamos, la música tiene patrones matemáticos, pero no los usas, o sea, no dices voy a tocar, si dices voy a tocar cuatro cuartos, ¿no? Pero no haces operaciones con la música así, ¿no? No sacas derivadas ni integrales. Exacto, o sea, nunca dices, hoy podríamos decir que sí hay música que está así, pero es un tema quizá hasta ya yo podría empezar a tocar, es un tema más intuitivo, es un tema más de que te sientas y pues escribes algo que te hace sentido y no vas haciendo proporciones matemáticas, salvo hay una composición, un tipo de composición que es matemático, pero bueno, ahí sí, ¿no? Pero digamos que llega un momento en el que me cansa el tema del piano, porque aparte en la formación que a mí me tocó por lo menos para ser profesional, pues es un tema técnico. Entonces tocas do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Y entonces llega un momento en el que tienes 8 años y dices, no, pues adiós, ¿no? Y entonces entré a informática. Cuando aprendí a programar me encantó. Y de informática salí y pues yo me sentí un poco ya en la chamba limitado, déjame decirlo claramente, ¿no? Porque siempre sentí un potencial muy padre que yo podría tener, pero pues con herramientas no desarrolladas. Y entonces me di cuenta que tenía yo muchas cosas que sabía yo hacer, pero no estaba tan claro de cómo combinar esas cosas. Y entonces decidí hacer un MBA. Y después del MBA, pues porque eso es la moda, ¿no? Pues déjame decirte algo. Sí. Tuve una disyuntiva antes. Decidí salirme a trabajar con la convicción de que iba a estudiar una maestría en tecnología musical. Donde podías compaginar ambas cosas, en teoría. Pues donde podía compaginar como lo que yo no tuve en una parte de mi formación. Claro. Y de alguna manera me acuerdo muy bien de eso, inclusive, fíjate, hablando de cosas fortuitas de la vida, me acuerdo que mi familia me preguntó, oye, ¿y de qué vas a trabajar? Y yo decía, no, pues en México no hay mucho. Y mi mamá me miraba así como, coño, no inventes, escúchate, ¿no? Lo que me estás diciendo. Y entonces me hice amigo de alguien que estudió esa maestría y doctorado, porque eso fue importante, ¿no? Para mí, para entender. O sea, no entender el plan de estudios en teoría, sino para ver qué hace una persona que estudia eso. Y entonces iba a su examen profesional de doctorado de esta amiga que me hice. Y me acuerdo que el señor del Uber me dijo, no sé cómo salió el tema y me dijo, pero eso es de hobby, ¿no? Y yo dije, madre mía,
el del Uber piensa lo mismo que mi mamá y no me conoce, no me lo dijo de manera personal. Y me impresionó. Y me acuerdo que el examen fue un jueves o algo así, y yo tenía mi cita para conocer la maestría el viernes. Y entonces decidí hacer la maestría en negocios porque dije, bueno, si no me sirve, o más bien, si hago la maestría en música y no me sirve, voy a salir de 30 años. Claro. Con 2 de experiencia y con una maestría en música. Que si llego a una empresa, les voy a decir, tengo una maestría en música y van a decir, pues qué padre, qué bueno por ti, ¿no? Y en cambio, desde la perspectiva de negocios, me podría funcionar hacer un negocio de música que podría funcionar, no desde la perspectiva técnica, o hacer cualquier cosa donde la parte de negocios me sirve y seguir en la música en un camino paralelo. Y entonces, por ahí me fui. Después de la maestría, trabajé en Microsoft y... ¿Tecnología? Sí. Digamos que en la maestría me cuestioné qué tanto me quería quedar en la tecnología y qué tanto no, y tuve un trabajo en un banco donde mi rol no tenía nada que ver con tecnología y me di cuenta que no, que sí me gustaba la tecnología, pero desde una perspectiva más transformadora, menos técnica. Yo no quería ser yo el programador, pero sí me gustaba integrar estos procesos. Y entonces Microsoft fue una buena plataforma, aprendí muchísimo, me di frentazos muchas veces, más de las que me acuerdo. Que Such is Life. Sí. Such is Life. Sí, fue una gran escuela, fue una maestría donde además me pagaron, by the way, ¿no? Y 2 años después me surge una oportunidad. Me acuerdo, se cerró mi posición en Microsoft. Eso fue importante porque yo no me quería ir, ¿no? Y para mí fue muy fuerte en su momento porque me costó mucho trabajo estar cómodo. Y ya que estaba cómodo y se cierra, dije, caray, no puede ser. O sea, ya que yo decía esto, me está empezando a encantar. Such is life. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Claro. Porque varios de las empresas con las que trabajaba yo, digamos, como parte del proveedor, pues me echaron ofertas así ya de ni para qué te entrevisto. Uno me dijo, ¿no? De pues, ya te conozco de años, ¿no? Entonces toma la oferta. Y en eso me escribe un compañero de la maestría y me dice, oye, hay una oportunidad de liderar un proyecto en una empresa en la que estoy, y me lo platica. Y me pareció así, wow, ¿no? O sea, no pensado. Y aparte iba a entrar como gerente general, cosa que nunca me imaginé en este punto de mi vida, ¿no? Pues yo era un individual contributor en Microsoft y tenía yo como 30 años. Sí, más o menos esa edad salimos, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo salí del IPADE a los 28. Ajá, 28 y a los 30 terminé, bueno, tu primer trabajo y es, más o menos. Y a los 30 ya fue como trabajo gerencial. Entonces me acuerdo muy bien que siempre dije, híjole, o sea, y aparte me habían ofrecido varias y algunas bastante buenas, ¿no? Pero me parecían aburridas, la verdad. Y esta no me parecía aburrida, pero me parecía riesgosa. Y yo decía, bueno, si tomo pues la segura, toda la vida me voy a preguntar qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado. Sí. Y además o sea, algo importante, Pau, el contexto. Esto era el 2020, justo en plena pandemia. Justo. Entonces, tomar ese riesgo sí me costó trabajo. Y creo que fue de esos momentos en el que no entiendes muy bien lo que estás pensando, pero dices, no. Pero no. Ok, porque I'm gonna get back to that. O sea, a ese momento al ratito regresamos, ¿no? Pero, continúa con tu historia, está buenísimo. En pocas palabras, dije lo que sea. O sea, si no va bien, voy a aprender. Sí, claro. Y si va bien, pues va a ir bien. Entonces, y tengo 30 años y tengo tiempo de echar un poco a perder algo de este tamaño que me permita liderar un equipo, liderar una empresa. Y entonces dije, y fue una cosa inesperadísima. Y luego entré un lunes, me acuerdo. Y ese lunes me habla el hiring manager de Microsoft, que aparte me había dicho, pues, por procesos administrativos te tienes que ir, pero puedes volver y yo te quiero en mi equipo. Y entonces me habla el lunes que entré aquí para decirme, ya está la posición. Y yo, Pero al final, digamos que entrar aquí fue un proceso que me permitió hacer muchas más cosas de las que yo me hubiera imaginado. O sea, poner en práctica toda la maestría, porque aparte, pues yo era un one man band, así de yo solito era ventas, @Yupio, y todo @Yupio era yo, ¿no? Y
y pasas, digamos, eso te enseña mucho, ¿no? Yo hacía soporte técnico, yo hacía desarrollo, yo hacía en mil cosas, y eso te enseña, y pues eso nos ha llevado a crecer, porque además, digamos que vas viendo el mercado, lo que pasa, ¿no? Entonces tú crees que tu solución funciona de una manera, pero ves lo que el mercado hace y de ahí desarrollas. Y pues esa es la historia de por qué estamos aquí casi 5 años después. Ay, no, qué maravilla, Toño, qué maravilla, me encanta. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que me quiero regresar a ese momento en el que te enfrentaste a esta decisión, ¿no? Ese momento en el que dijiste, pues no sé, pues me arriesgo, pues whatever. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿realmente tú consideras, o bueno, más bien dicho, déjame preguntarte, dentro de ese proceso, porque fue una decisión determinante en tu vida, no una decisión estratégica para ti, para Toño. Uh-huh. ¿En algún momento metiste la intuición o no? Te voy a contar 2 momentos. Uno que no te conté a detalle hace rato, sí. Pero cuando estaba en primero de secundaria, me dieron en la escuela una clase de programación. Okay. La primera clase entendí como el 50%, pero la segunda clase, en mi cabeza algo hizo clic, así de... Entonces nos dieron la clase, yo acabé y se me ocurrió de una manera muy básica hacer otro segundo programa, una cosa que se me ocurrió a mí. Y entonces la hice y corrió. Y en ese momento yo dije, a esto me voy a dedicar en mi vida. Y tenía yo 13 años. Y mi secundaria fue muy difícil porque yo ya me había determinado, entonces yo decía biología, no, nobody cares. Sí, y física, no, nobody cares. Me interesa programación. Sí. Y yo creo que ahí hubo un momento de mucha intuición, de mucho escucharme y decir, esto es para mí. Y no me equivoqué. O sea, esto fue hace ya más de 20 años. Y fue un momento en el que llegó a mi cabeza. O sea, fue así. Esto voy a hacer en mi vida. Así, ese sí fue un flash, ese sí fue un aha moment, así de, esto es mi calling en la vida. Y sí fue, ¿no? Entonces, ese es uno. Wow. Y que me marcó para siempre. O sea, mi vida nunca va a ser igual que ese momento. Y el segundo, esto que platicamos, claro que hubo un tema, pero no sé si fue intuición, ¿eh? Ahí no sé si por fue eso, intuición. Por eso es lo que quiero que me platiques, porque por ahí hablabas de que estabas sopesando riesgos, estabas midiendo la oportunidad, estabas también inclusive diciendo, pues ahorita sí me puedo arriesgar, tengo 30 años, no pasa nada. No sé, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿cómo se decidió eso? Fue una cosa más emocional, porque... Ok. Porque yo quería, o digamos, me dio esta sensación de que esto podría ser un trabajo muy enriquecedor, pero no por un fact específico, sino porque me dio esta sensación de aquí puede haber creatividad y puede haber espontaneidad y puede haber pues no sé, resolver problemas de una manera que, por ejemplo, en el engine de Microsoft es mucho más difícil porque ahí hay una maquinaria enorme en la que tú eres un engranito y tienes que encajar perfecto en tu pedacito, ¿no? Y aquí no hay nada, aquí la maquinaria eres tú y la tienes que ir armando. Y yo creo que eso fue como lo que más me llamó, pero creo que fue bastante consciente. O sea, por ejemplo, contra lo de mis 13 años a esto, lo de mis 13 años fue algo que llegó a mi mente así de, llegó y ya, ¿no? Y esto sí fue como muy claro para mí que siempre me iba a perder la oportunidad de hacer algo más riesgoso. O sea, de alguna u otra manera, en esta última decisión sí fue, o sea, sí hubo un sopesar. A ver, le estoy dando más valor a no perderme de algo que perderme, ¿no? De esa oportunidad y de irme a lo cómodo. O sea, de alguna u otra manera sí metiste cabeza. No, claro que metí cabeza. Y ahora la vida te hace las cosas chistosas, ¿no? Porque ese día yo me iba a entrevistar o me entrevisté con otra empresa, una empresa muy tradicional, un canal. Y me pidieron de casualidad si me podía yo entrevistar a las 6 de la mañana porque la entrevistadora estaba en Alemania. Y entonces me entrevisté. Y entonces, digo, a las 6 no sé qué habré dicho, ¿no? Ahí sí es intuición. No, eso no creo que sea intuición. Eso yo creo que es, no sabemos. Luego vemos cómo le ponemos. Sí, pero bueno, ya, digamos, me entrevisté y supongo que sí funcionó porque me ofertaron. Pero entonces, como mi entrevista fue a las 6, a las 8 yo tenía una oferta en mi mail. Y como 8:30 me marcan de esta otra chamba. Y entonces yo decía, señor, o sea, esto es seguro y aburrido.
y esto es interesante e incierto en la Incierto. pandemia. Entonces es como muchos factores y al final me orienté con un par de mentores y Ok. me hicieron ver como pros y contras. Entonces sí creo que este proceso, en particular, no fue muy intuitivo, fue mucho más como digerido y procesado, ¿no? Pero no hubo parte como que porque dijiste la palabra emocional, o sea, no hubo de alguna u otra manera algo que te dijo, oh, por aquí me gusta más o se siente mejor. Por supuesto O que no sí. sé, o sea, si me explico, no sé cómo explicarlo, porque hasta a mí me cuesta trabajo Es que definir y explicar la intuición. para mí hubiera sido muy frustrante aceptar el otro trabajo, porque yo lo veía como un downgrade. O sea, yo venía contento de mi chamba en Microsoft y pues esto era otra, o sea, aunque estaba más o menos bien en condiciones, no era lo mismo. Entonces esto era un downgrade para mí mentalmente, inclusive. Claro. Entonces era como algo no deseado por mí, ¿no? Y esto Ok. otro fue lo primero que dije, órales, esto sí es un upgrade for real, ¿no? O sea, Ajá, bueno. ajá. Entonces también era una sensación como conmigo mismo de esto no me va a llevar a ningún lado que me satisfaga y lo otro sí. Y no me equivoqué. No, pero de alguna u otra manera eso también es, porque una vez de que eres consciente de cómo te puede hacer sentir cada una de las situaciones, también es un proceso racional, o sea, no necesariamente es porque estés metiendo la emoción que sea un proceso intuitivo, o sea, tú puedes racionalizar las emociones, ¿estás de acuerdo? Sí, O sea, a correcto. ver, este camino, como tú dijiste, no es un downgrade para mí, me voy a frustrar, no me voy a sentir bien a pesar de la comodidad, ¿no? Al menos sería como que el análisis racional, emocional que estarías haciendo, ¿no? Y pues bueno, está un poquito más incierto, pero creo que me puede retar, creo que... Entonces, ahí pues estás intentando llevar la emoción a un nivel más racional. Pero fíjate, déjame Sí, agregar algo aquí. a ver, Me acuerdo muy bien que mi amigo, el que me ofreció la chamba, me escribió un miércoles ok, por LinkedIn y ok, me puso algo muy simple, así como, hola Toño, ¿cómo estás? Oye, vi que andas buscando chamba y creo que podré tener una oportunidad que te podría interesar. Y yo ahí sentí algo. No me dijo gran cosa. O sea, ok. me dijo, ¿te interesa que te cuente? Pues yo dije, o sea, me acuerdo que hasta le tomé un screenshot, que ahí lo tengo, porque ahí sí fue un momento así como de, esto suena raro, ¿no? O sea, raro bien, Sí, o sea, como que te latió, me latió, como que te latió y lo me latió. sentiste y lo seguiste. Y lo seguí y ya ahí ni sabía de qué se trataba, pero No, fue no, de no, esos no. momentos que, así como cuando mis 13 años, que yo dije, aquí hay algo, algo, ¿qué? ¿Quién Oye, sabe? pero es que me encanta porque fíjate, nos estás ilustrando ahorita, a ver, tus 13 años, ¿no? Y este momento pues el mensaje de LinkedIn, o sea, que como tú dices, ¿no? Pues un mensajito y pues ya. Pero, ¿qué, ¿qué crees? Digo, no lo sé, o sea, intentando analizar o racionalizar un poquito esos momentos. ¿Qué es lo que detona eso? O sea, ¿de dónde emerge eso? ¿De dónde emerge esa sensación o uy, por aquí sí? Eh, o qué tienes que ser sí, qué tienes que ser capaz de hacer para que eso haga sentido, ¿sí me explico? Sí, mira, déjame irme a mi infancia. Sí. Yo tuve suerte en muchos aspectos, en general en la vida, pero bueno, mi mamá ha sido para mí una gran guía. Y me acuerdo de muchas cosas hoy en mi, como adulto, de muchas cosas que mi mamá me decía que no me quedaban tan claras siempre, pero que hoy como adulto digo, ya entendí, ¿no? A veces me tardo 30 años en entender, pero, pero hago caso y eso me ayuda, aunque no entienda. A todos nos pasa, yo llevo 41. Pues mira, yo me acuerdo que mi mamá me decía cosas como, cuando sientas que algo no te late, hazte caso. Y entonces a mí eso me servía porque ya ves que alguien te dice algo que dices, no sé, qué me dijo, que no Sí, me encantó, pero tampoco sí. sabes analíticamente me dijo esto y por lo tanto aquello, pero sí No. sientes como que eso no me encantó, ¿no? No sé por qué. Y después lo entiendes con el tiempo, pero Claro. ese tipo de cosas a mí me las dijo mi mamá mucho tiempo y yo creo que tienen que ver con sensaciones físicas del cuerpo. O sea, yo creo que Sí. nos venden que hay 5 sentidos y yo creo que hay más que 5, no sabría Ujú. cuántos, pero yo sí creo que tenemos una serie
de reacciones corporales Claro, a cosas que percibimos que no necesariamente entendemos de manera analítica de un principio, pero que sí percibimos. No, totalmente. Sistema 1. Ajá, Sistema primitivo, ¿no? Reptiliano, exacto. totalmente. Es como eso primitivo, ¿no? Que un animal cuando se encuentra en riesgo, por ejemplo, pues no procesa, ¡ay, escuché un ruido muy fuerte! Probablemente vaya a comerme. El animal activa Ya un te comió. mecanismo. Sí, exacto. En este procesito activa un mecanismo, ya te comió, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que nuestro cuerpo activa mecanismos naturales que perciben cosas que al principio no entendemos y que eso nos mueve como humanos. Y ahora, ¿qué creo que nos pasa? Que a la gran mayoría nos enseñan cosas como, ay, exageras. Ay, no, hombre, estás loco. En vez de decir, escúchate, porque algo pasó. Y si algo pasó, no es gratis. Y yo creo que aprender a escuchar esas cosas, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien ese primer programa de computadora cuando corrió, fue un momento muy fuerte para mí. Fue así como, así un descubrimiento que yo creo que tocó con mi esencia porque tenía que ver con temas creativos, tenía que ver con temas técnicos, tenía que ver con un montón de cosas que son parte de mi esencia. Entonces, tocó mi esencia ese momento y yo creo que este otro también, o sea, pensar en crear una empresa, crear un proyecto, crear un equipo, crear un producto, todas esas son cosas que iban con mi esencia. Entonces, fíjate, ahorita creo que un primer punto que podría decirte es que si estás abierto a percibir esas cosas que tocan tu esencia, entonces empiezas a entender mejor. Ok, pero fíjate lo que dijiste, si estás abierto a percibir, abierto a en qué momento nos cerramos, porque fíjate, simplemente regresando un poquito a lo que me estaba diciendo al principio. A ver, a mí desde chiquito mi madre me decía, o sea, escúchate, si hay algo que no se siente bien, si hay algo que no te late, no lo sigas, ¿no? Pero escúchate. ¿En qué momento nos estamos cerrando entonces? Yo creo que O todos, o sea, o no sé si todos nazcamos abiertos o si nos van cerrando, o sea, ¿qué es lo que pasa? O al menos en tu experiencia, ¿qué fue lo que digo, en mi experiencia con cero sí. documentación, ¿no? Pero yo creo que eso, Es que es súper complejo. Es muy complejo, pero yo creo que es eso, o sea, porque creo que la diferencia que a mí me ayudó fue que me dijeran a este caso, o sea, lo que te está pasando no es que estés loco, ¿no? Que es lo que mucha gente te dice, ¿no? Entonces es como yo creo que los adultos, mira, es como el mecanismo de piano que te contaba, de do, re, do, re, do, o sea, es mata cerebros, yo decía, ¿no? Bueno, digo hoy que es mata cerebros, porque si tenías una pizca de creatividad, se la quitan, ¿no? Y déjame irme un poco a mi lado musical. Ok. Si tú comparas una orquesta de jazz con una orquesta clásica, hay diferencias muy, muy importantes que no necesariamente tienen que ver con la preparación y el virtuosismo de un músico. Una orquesta clásica tiene un director, tiene una partitura, tiene una serie de ejecutantes que están perfectamente coordinados y que tienen que hacer exactamente lo mismo a la nota exacta. Y si te equivocas en una nota, toda la orquesta va a sonar mal y hay un mando, que es un señor o señora que se para enfrente y hace una serie de instrucciones que los demás van siguiendo. Pero son una serie de instrucciones, como si yo te dijera que me tienes que preparar un pastel con creatividad, pero con 3 huevos, 3 cerezas, y los huevos van en este orden y las cerezas van en este orden. Esa es la orquesta clásica. Sí. O sea, la creatividad, si es que hay alguna, viene del director que ya estableció lo que tú tienes que hacer. Exacto. ¿No? Y a quien tú tienes que hacerle caso es al director. O sea, el director se para enfrente, todos los demás, si están o no están, si se hunden, si viven, si no te importa. El director te dice, tú síguele, tú súbele, tú bájale, tú por aquí. ¿Qué ocurre en la orquesta? No importa. Y en el jazz, sobre todo en un subgénero del jazz que se llama free jazz, que es un jazz donde no hay mucha estructura, aparentemente, ahorita platicamos más de eso. En el jazz es esencial y fundamental la conciencia del entorno y la conciencia de lo que te pasa a ti. Entonces, ¿qué sucede? En ese jazz, por ejemplo, supongamos que tú y yo decimos, vamos a tocar La Cucaracha. Y en algún momento tenemos que llegar a la melodía, al ta, 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 ta. Entonces, en algún punto vamos a llegar ahí. ¿Cuándo? No está definido. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo ya sé que tú haces algo. Entonces, más o menos nos ponemos de acuerdo así, oye, pues, ¿qué te parece si yo empiezo y yo toco un rato y luego tú, cuando vayamos avanzando, tú haces esta otra cosa y después, pues ya llegamos a la melodía y ya, ese es el plan. No hay partitura, no hay
nada en absoluto. Pero sí es un plan prehablado, o no En algunos necesariamente. casos. A veces hay improvisación completa y ahí no hay ningún Ok. plan. Ok. ¿No? Pero este sí es un plan prehablado. Ahora, ¿qué sucede con ese plan? Que yo voy viendo que está empezando a pasar con mi entorno, inclusive con la audiencia, cuando la hay. Sí, Entonces, porque es parte de tu entorno. Es parte de tu entorno. Entonces, de pronto resulta que una misma banda, interpretando una misma pieza, en un momento dado puede tardarse 15 minutos en llegar a la pieza, digamos, a la línea melódica que queremos, y en otra puede pasar en 5 minutos. Y luego te puedes quedar en la línea melódica 5 minutos y en otra 2, porque todo depende de qué va pasando. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cuándo es una buena orquesta? Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, Pau, que tú encontraste algo que está interesante. Y entonces yo me hago para atrás un poco y digo, vamos a dejar que Pau explore. Y entonces tú exploras. Pero la siguiente clave está en que yo detecte cuando tú ya vas a acabar. Y cuando tú ya vas a acabar, entonces yo vuelvo a entrar. Y así se van haciendo espacios. Claro. Y todo esto es un lenguaje no hablado y no planeado. No. Y que cuando ya conoces más o menos, yo luego con algunos artistas les digo, a ver, tú aquí le hiciste espacio a él te pidió espacio aquí. Y hay toda una serie de reglas y a veces no se conocen entre ellos. Por eso, ahí es donde, a ver, me llama la atención, Toño, a ver, espera, o sea, porque es un lenguaje no hablado, es un lenguaje a veces no planeado, es un lenguaje, pero sí es algo sentido. O sea, sí, claro. es algo que te vibra. O sea, porque para que tenga la capacidad de entrar, quitarte, hacer, algo tiene que ser un cue. Exacto, pero estás escuchando hacia afuera. Okay. Cosa que en la orquesta clásica no. En la orquesta clásica estás viendo al director. Y en la orquesta de jazz no hay un director. En la orquesta de jazz hay momentos. Entonces, esa apertura, estar escuchando cosas sutiles, porque también eso son cosas muy sutiles. No es que Pau diga tan, tarán, tan, tan, y entonces entro yo, ¿no? Sino que yo empiezo a notar que lo que estabas haciendo ya se está empezando a acabar. ¿Cómo lo sabes? Porque te das cuenta. Son como frases, como si te digo un discurso. Es más, mira, luego un jueguito cuando me piden mi teléfono. Y me gusta mucho hablar, fíjate, el tono de voz. Si tú dictas un teléfono y le dices 18 15 84 77 o 19 26 14. Ese 14 con ese cantarito ya te dice que ya acabé. Entonces luego les dicto 12 números y la gente dice, ay, está muy largo, ¿no? Sí. Pero no se dan cuenta que lo hice de broma. Sí. Y porque lo que les demuestro ahí es que mi tono de voz tuvo que ver en cómo percibes lo que te estoy diciendo. Por supuesto. Y cómo pues también lo estás transmitiendo tú, o sea, both ways. Sí. Entonces yo creo, volviendo al punto como de este desarrollo, de esta intuición, es eso, o sea, esa capacidad de un jazzista es escucharse a sí mismo, saber que tengo algo que decir y ver si es el momento de decirlo. Y entonces para ver si es el momento escuchas a los demás. Y cuando ambas ocurren, sale magia. O sea, es que me encanta. Y ahorita, en verdad, me estás haciendo pensar. Me estás haciendo pensar, mi cerebro un poquito volar. Porque podría ser yo esta analogía de tal vez una orquesta clásica se parece más a lo que nos han ido enseñando en las escuelas, en los negocios, en el trabajo que tenemos que hacer como proceso racional para la toma de decisiones, ¿no? Así como el que paso A, paso B, voltea para allá, haz esto cuando te toca, evalúa los riesgos, ¿no? Genera el análisis diferencial, decide con base en el mayor beneficio, ¿no? O sea, minimiza los costos, no sé, busca el máximo valor económico agregado, no sé, o sea, como que ciertas reglas que ya tenemos o que nos van enseñando, ¿no? Digámoslo así, hablando de una orquesta de música clásica. Y si hablamos más de una orquesta de jazz, ¿no? Pues hay que aprender a leer, hay que aprender a sentir, hay que aprender a escuchar, a observar, para entonces poder escucharte a ti y por lo tanto poder jugar. Exacto. Creo que algo así. Perfecto. Algo así sería. ¿Sí? Y entonces la intuición, por lo tanto, si nosotros la queremos desarrollar, pues tendría que ser algo así como un ejercicio de orquesta de jazz. Exacto. Y que es un ejercicio además complicadísimo.
pero de autoconfianza, porque es de saber, a ver, Sí, fíjate, sí, también allá hablamos de me encanta, virtuosismo. me encanta. Quizá Ajá. tenemos a este virtuosísimo que toca las piezas de Paganini impresionante, que son las piezas más difíciles en el violín, y pues son Sí, sí. impresionantes, pero son exactas, así Sí, exactas. Y sí, tienes que sí. tocar al microsegundo exactamente todas las variaciones y muy importantes. Y en el jazz, más bien tienes que saberte capaz de reaccionar a cualquier cosa. O sea, de que no sabes qué va a pasar, pero a lo que pase tú tienes que decir, bueno, pasó esto y lo voy a usar para algo más, por ejemplo. Ok, lo voy a usar o no lo voy a usar. Pero ya pasó. O sea, ya Pero ya pasó, ya no pasó, pero, o pasó. sea, igual No, y ya pasó, pero igual lo uso o no lo uso porque igual no, y no lo sentí. O claro, sea, pero también fíjate, puede pasar, ¿no? ¿O claro, no? pero puede pasar que ya pasó y such is life, como tú decías, ¿no? Ya pasó. Y entonces o te montas en esa ola o ves cómo la trabajas, porque no puedes pretender que no pasó y seguir adelante. Sí pasó. Entonces sí pasó y no te funciona y entonces tienes que hacer algo para salir de ahí rápido y llegar a otro lugar. Ajá, 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 ajá. Porque no Ok. puedes simplemente decir, ay, no me funcionó y ya nadie escuchó, ¿no? Porque sí escucharon No, no, todos. no, porque sí pasó. Exacto. Sí O sea, al pasa final, y es aprender a decir, bueno, por aquí no era rapidísimo, viramos por acá. Y una vez me tocó, fíjate, ver a dos expertas, la verdad, dos expertísimas, ujú, en un concierto en vivo y una tenía una parte en solo que estaba planeada ujú. y se bloqueó y llegó así, mira, escenario, y se quedó así. Y la otra se dio cuenta. Entonces le hizo así como una ayudadita de, ahí te va por aquí. Y la otra, mira, bloqueada, así bloqueada. Y entonces pues la otra persona, la otra ejecutante, se dio cuenta y ella tomó el liderazgo y entonces ya hizo un solo, ella. Entonces ahí fue algo no deseado por ellas, por ninguna de las dos. Las dos estaban muy estresadas porque la que se bloqueó sabía que estaba quedando mal y la otra inventó algo así de pues, lo que se me ocurra, ¿no? Y whatever that means. Y ahora, ¿cuál es la magia? Casi nadie se dio cuenta. Yo las Pero conocía. ella sí. Ah, claro, y yo también, yo estaba en la audiencia y yo las conocía a las dos y Ok, saliendo le pregunté a una, oye, ¿no hizo su parte ok. o me confundí? Pero llegan al grado de hacerlo tan bien que te confunde. O sea, que yo conociéndolas dije, a mí me huele a que no hizo su parte, pero no sé si la hizo. Ándale. Pero Ahora bueno, imagínate esto, pe- traigámoslo pe- al otro lado de la moneda, en una exacto, junta. exacto. O sea, si lo traes al otro lado, eso se nota en dos patadas. No necesariamente, porque en una junta, es más, ahora en mi cachucha de emprendedor, toda demo está destinada a fallar, es una demo. Si la demo funciona, está algo mal, ¿no? Así A ver, decimos. cuando ves las demos, sí, pero cuando ves un proceso que ya tiene pasos perfectamente estandarizados, tú te pones a inventar y se nota luego, luego. Bueno, ya te cuento dos anécdotas. Ahí yo Mira, todavía ahí jugando un poquito. la primera, de cuando empecé a tomar el producto de la empresa, como en tres demos me empezó a fallar Ok, constantemente, porque al principio era más un prototipo, pero no lo presentas así. No dices, esto es ok. algo que podría funcionarte, ¿no? Pues dices, esto es algo que funciona y funciona muy bien. Y entonces, a la segunda que falló, dije, esto no vuelve a pasarme. Y entonces a la Sí. tercera, yo ya tenía un speech. Y mi socio, que es quien llevaba la solución antes de que yo me integrara al equipo, pues la conocía muy bien. Él hizo una parte, ¿no? Ujú, Y entonces estábamos en una demo, ujú. truena, no hizo nada la demo. Pues yo hice un cambio de speech a otra cosa así como muy rápido. Ya tenía un plan B. Y entonces terminamos la demo y me dice mi socio, oye, ¿tronó? Porque me dio la impresión, pero no estoy seguro. Y dije, yeah, si él no me entendió que tronó, algo hice bien, porque Claro, él conoce. Y te cuento la segunda que me pasó como claro, o sea, lograste eh, adornarlo. exacto. Y Ok. ahora, en lo que lo adornábamos, mi socio lo arregló y entonces sí Claro. jaló y entonces ya salió todo perfecto y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero yo creo que es esa capacidad de tener un speech y de que podría estarse quemando aquí al ladito, pero también tu speech es justo de confianza y de decir, bueno, pues se está quemando, pero ahorita se apaga y mientras volteas y le echas el café, ¿no?
Pero es que me llama muchísimo la atención esto que estás hablando, o sea, porque está diciendo, esto también es un tema de autoconfianza. O sea, porque ya no nada más estamos hablando de la analogía de la música, ¿no? Sino ya también cuando lo mandas al negocio, cuando lo mandas ahora sí que a la actividad directiva del día a día, la autoconfianza de alguna u otra manera también te va a permitir poder llevar ese flow, ¿no? Y poderte dejar también de alguna u otra manera sentir y percibir y tomar lo que se pueda, desechar lo que no, pero sin dejar tampoco la otra parte. ¿Sí? O sea, tampoco puedes dejar la técnica de un lado. O sea, tú no puedes ser capaz de ¿cómo se llama? Pensando otra vez en la orquesta de jazz. O sea, tú no puedes ser capaz de entrarle a la orquesta de jazz si no sabes cómo tocar el saxofón. O sea, sí necesitas el do, re, mi, o re, mi, do. O sea, sí necesitas esa No, parte. es más, necesitas ser un crack en el saxofón. Sí. Porque tú vas a tener que ser capaz de reaccionar a cualquier otra cosa que suceda que no sabes cuál es. El músico clásico no. O sea, si de pronto alguien se equivoca a la mitad de una pieza, la pieza va a pararse. O sea, lo que el director va a hacer es decir, a ver, stop, Así, stop. y vamos otra vez. Aquí no hay ese margen de error. Mientras que un músico de jazz es un músico que tiene que estar preparado para lo que sea. Y obviamente eso implica una gran capacidad técnica. O sea, gran conocimiento, gran expertise también. Por supuesto. Esto no es así de, ay, agarra el piano y hazle así, ¿no? O sea, no se trata de eso. A veces parece. Tengo una amiga que lo toca con los codos. Entonces parece que le está haciendo así. Pero es una amiga que estudió piano clásico en el Conservatorio Nacional hace muchos años y que se ha seguido preparando y que sabe tocar perfecto clásico y sabe salirse de esa cachucha clásica y decir, ahora sí, con los codos, vámonos. Pero entonces si nos regresamos un poquito a lo que tú me estabas platicando de tu mamá, ¿no? De que de niño te decía, oye, si te late, escúchate, ¿no? Sigue eso, pero que en algún momento algo pasa, ¿no? Que nos vamos perdiendo, que nos dejamos de escuchar, pero que también empezamos a seguir esas reglas que de alguna u otra manera se vuelven sumamente importantes para después de desarrollarlo. O sea, ¿cuál tendría que ser entonces ahora sí que el camino que tendríamos que seguir para ir desarrollando esta parte intuitiva que claramente ya vimos la importancia que tiene, o sea, no solamente en el tema de la música, no, sino en nuestro día a día en la toma de decisiones y en nuestro día a día en la empresa? Fíjate, yo creo que, por ejemplo, uno de los casos que también tiene mucho que ver con esto, creo, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Para ti qué es innovación? Uh-huh. Y luego la gente no está muy de acuerdo con mi definición, pero para mí la innovación es una cultura. Porque no es una metodología. O sea, la metodología es una forma de organizarla. Pero yo lo veo como una cultura porque, por ejemplo, algo que nosotros permitimos y fomentamos en la empresa son las equivocaciones. Nos gusta equivocarnos y aprender. Entonces, no es equivocarnos todos los días en lo mismo. Nos gusta decir, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y pues no sale bien, pues no salió bien y pues ni modo, y pues vamos por acá. Lo mismo que en el concierto de jazz, ¿no? Sí. Es como digamos, este margen para jugar. Ajá. Ahora, ¿qué sucede cuando haces eso y cuando lo modelas? Y lo modelas, me refiero, les enseñas a tu equipo que te equivocaste y dices, uy, chicos, perdón, aquí metí la pata, tiré el sitio, ya lo hice una vez. Perdón, tiré el sitio y bueno, pues ni modo, pasemos la página, levántenlo porfis. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se abren a decir, oye, Toño, se me ocurrió hacer esto. Entonces, muchas de las innovaciones que tenemos son porque los chicos ven que un mecanismo está hecho así, pero se les ocurre un asá y ese asá lo rebotamos y muchas veces, muchas de las ideas vienen de ellos por eso. Porque claro, ellos ven las cosas y se les ocurre. ¿Y ahora por qué? Porque cuando se han equivocado, yo no les digo qué barbaridad, cómo es posible que te equivocaste y que probaste. Ahora, cuando ya es una negligencia y cuando se equivocan 5 veces en lo mismo, ya les di feedback y hablamos y esto sigue mal, entonces ahí sí ya estamos en la olla, ¿no? Pero esto es un tema de más bien atreverte. Entonces, quitarles esta aversión al riesgo es uno de los componentes importantes. Exacto, entonces ya ahorita no es nada más un tema de autoconfianza, conocimiento, experiencia, ya me estás metiendo también el tema de riesgo. Claro. Aversión o apetito, ¿no? Dependiendo de... Pero es un riesgo cultural, porque imagínate un músico de jazz llegando a la orquesta clásica, ¿no? Así de, ¿qué creen? Yo vengo a tomar riesgos y toda la orquesta le dice, no, compadre, aquí no se toman riesgos. Aquí no.
Ujú. Sí, aquí no juegas. Sí, por Aquí no supuesto, juegas. pero como tú dices, es un tema de la organización, Exacto. de la empresa. Y no es para todos. A mí me han tocado jugadores que son músicos de orquesta. Y entonces llegan aquí y como no les digo exacto qué tienen que hacer, así de 1, 2, 3, 4 es el paso, no pueden y se han ido. Algunos han sido buenos, pero porque más que les digo, tienes que ser autogestivo, tienes que hacer esto, tienes que probar. Yo no te voy a decir qué exactamente tienes que hacer. Algunos no la arman. Y viceversa, claro. Sí, sí, claro. A ver, si tú llegas y metes a un músico, Música. perdón, a un músico de jazz, a una orquesta, pues puede ser que también, oye, espérate, aquí me están limite, yo aquí no tengo libertad de absolutamente nada, ¿no? O sea, también también funciona de esa manera, ¿no? Hay gente que no le gustan tantas restricciones, tal vez tantos procesos, un poquito en lo que se le conoce culturalmente como, a ver, más estructurado, más eh, constitucionalizado tal vez, ¿no? Más rígido. Más rígido, Rígido, ¿no? es la Controles palabra. más rígido, exactamente, una cultura más rígida, Sí, por ¿no? ejemplo, en Microsoft, pues mi rol era hacer que ocurrieran X cosas, X ciertas cantidades de cosas, y mi chance de hacer creativo era muy limitado, porque eres Sí, creativo en un pedacito así, y, y eso a mí me cansó también a través del tiempo, ¿no? O sea, fue muy claro. útil aprender, porque además, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que ahí hay un juego muy interesante, ¿no? Ujú. También creas procesos, o sea, y Microsoft no es quien Sí, es gratis, tiene procesos que tienen mucho sentido. sí, Entonces, claro que yo creo que el mejor músico y los mejores jugadores son los que se pueden ir a los dos lados y decir, hoy sé jugar estructurado y hoy sé jugar desestructurado y hoy sé jugar en medio. Y al final claro. así es como hemos hecho la empresa, es como en medio, hay cosas que sí son un proceso, hay cosas que sí tengo que autorizar yo, o hay cosas que sí requieren ciertos lineamientos específicos, como las fechas, por ejemplo, los Claro, deadlines de los clientes. No, ahí no estamos jugando a ver a qué hora no, sale, es el martes a la 1 y lo necesito el sí, martes a la 1. sí. ¿Cómo llegues el martes a la 1? No sé. No, Pero por favor llega y llega con algo decente. sí, No, exacto. pero fíjate, estás hablando de esta dualidad, a ver, y de este manejo de poder pasar de un lado a otro. O sea, al final del día yo creo que parte del quehacer directivo es dentro del proceso de toma de decisiones, ¿no? Pues a ver si hay decisiones que hay que pensar mucho, pero hay decisiones que también hay que permitir o sea, que permitir sentir, ¿no? Y ahí es donde fíjate que yo he tenido conversaciones bien interesantes con otras personas, Toño, porque tú ahorita y al menos lo que me está diciendo de tu empresa, el tipo de cultura que manejas, ¿no? E inclusive las analogías con la música que creo que hacen muchísimo sentido y que van muy alineadas además a la investigación en la toma de decisiones, o sea, Ujú. donde tenemos que ser capaces de poder tener estos dos brazos fuertes, o sea, no te estoy hablando que solamente la orquesta de jazz Ujú. ni solamente la clásica, sino los dos brazos fuertes, ¿no? El intuitivo y el racional. Sin embargo, todavía en algunas empresas, en algunas organizaciones, con algunas personas, el hecho de que se exponga, se abra o se diga, oye, ¿y qué te late? Todavía pareciera algo mucho más tabú, Es ¿no? un O algo pecado. que minimiza su potencial, su poder, su lugar, su posición, ¿no? Entonces ahí estaría interesante escuchar tú cómo ves el reto. A ver, es algo que se puede ir ajustando. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué recomendarías? Yo creo que al final hay como un tabú, por ejemplo, y por los dos lados. Sí, sí, Y yo creo que en algún momento hemos platicado que la gente piensa en la intuición como un tema esotérico, como un tema de que ando meditando y de pronto se me ocurren cosas. Y no yo no lo veo tan así. Ahorita que lo hemos platicado, hasta se nos estructuran los pensamientos, ¿no? Yo no lo había pensado de esta manera, pero se va estructurando una serie de reglas que se están siguiendo. Ahora, claro. yo como veo esto, Pau, es que al final lo que pasa con nuestros clientes, porque nuestros clientes tienen su propia cultura.
Sí. Pero cuando nosotros trabajamos con ellos, vamos a través de un proceso de acompañamiento, porque nuestra tecnología es una tecnología que requiere adopción. O sea, no es un Microsoft Office que yo te lo pongo y puedes no saberlo usar, pero yo te lo pongo y vámonos, no es Y ya está. transaccional. Es un tema recurrente y el tema recurrente funciona si tú entiendes cómo incorporarlo a tu estructura. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos clientes que ven la solución y dicen, yo voy a hacer esto con tu solución y ya. Y les damos ideas y les decimos y les planteamos y no, yo voy a hacer esto. Y tenemos clientes, algunos grandes, inclusive corporativos grandes que han visto lo que hacemos. Entonces, creo que hay una onda contagiosa aquí, porque se dan cuenta de cómo empezamos a trabajar, nos plantean ideas y muchas veces sus ideas son cosas realizables. Y entonces nos dicen, oye, pero se podría que cuando esto suceda, pues ocurran estos 5 procesos y pues la mayoría de las veces decimos que sí, porque además, bueno, nos plantean cosas coherentes. Entonces se acostumbran a improvisar con nosotros. Claro. Pues mucho de nuestro producto se va moldeando conforme nuestros clientes entienden que nosotros les podemos ayudar a probar sus propias ideas y a probarlas con un bajo costo, con un procesito rápido, ágil de decir, a ver, vamos a echar a perder tantito aquí, a ver qué pasa. Lo ponemos en una tienda, vemos qué hace, si funciona perfecto y si no funciona, pues rollback y ya es una sola tienda, no pasa nada. Y como que nos equivocamos de manera controlada. ¿No? Que también creo que eso es un punto importante, equivocarnos de manera controlada. De manera controlada. Yo creo que ese es el caminito. Ahora, ¿qué nos hemos topado? Clientes que dicen, no, mi proceso es así. Y pues nosotros podemos hacer eso. Y dejamos mucho valor sobre la mesa cuando eso pasa. Pero también nos adaptamos, pues el cliente es el que manda cómo lo quiere hacer. Claro. Claro, si eso es lo que buscan, pues ni modo, ¿no? Ni modo y así se trabaja. Pero sí creo que todavía es un tema que bueno, que poco a poco, bueno, que tiene mucho espacio para desarrollarse, que tiene mucho espacio para poder traerse a la mesa la discusión y que tiene mucho espacio para nosotros como directores de poder utilizarlo. Exacto, pero creo, Pau, que el siguiente paso es como ir definiendo esta serie de ideas y reglas culturales que te permiten ir ahí. Porque entonces ahí es cuando, por ejemplo, si ya todos ven que se equivocó alguien, hizo algo terrible como tirar producción, en caso de sistemas, que eso es algo grave, y no pasó nada. Por ejemplo, tengo un mecanismo muy curioso. Al fin del año entregamos los Bug Awards, que son Óscares, y compro. Entonces nominamos al Bug del año, así de quién hizo el peor Bug del año, ¿no? Entonces, cuando algo pasa, decimos, creo que te nominaste. Así, al Bug del año. Y la entrega es divertidísima porque todos votamos. Pues claro, no, y además estás poniendo la equivocación dentro del aprendizaje, pero también dentro de lo chusco, porque también, oye, ¿qué tal que yo cometí lo peor de lo peor y eso me da un premio, ¿sabes? O sea, como que eso también te da libertad para poder hacerlo. Por supuesto, porque además se vuelve divertido y además se vuelven como anécdotas, ¿no? De, oye, me gané el Bug del año, ¿te acuerdas cuando tiré producción en 2024? Sí, me acuerdo que hiciste no sé qué y que fue una tarde en que se complicó toda la existencia de todos porque no sé qué hiciste. Y entonces se vuelven chistes. Sí, no, y que inclusive, Toño, si no me equivoco, tú en algún momento no utilizaste la palabra anécdota, sino utilizaste la palabra leyendas. Sí. Te terminas volviendo la leyenda de la... Exacto, pero fíjate, esa es otra. Esa fue una decisión, esa una leyenda, les voy a contar. Mi primer colaborador, la primera persona que yo dirigí en algún momento, con mis propias dudas de qué tan buen manager podía yo ser, ¿no? Y cómo podía yo llevar a un equipo, porque yo nunca había llevado a nadie, ¿no? Entonces, no es que me sintiera incapaz, pero sí era inexperto, que eso es, pues, es parte de. Claro. Ese primer reporte que tuve era, o es un cuate muy capaz, muy, muy capaz, pero con una personalidad muy fuerte. Y cuando trabajábamos él y yo solos, sin cliente de por medio, funcionaba medianamente bien, ¿no? Era una relación un poco difícil porque, por ejemplo, él es gamer y entonces le gustaba mucho jugar y entonces, pues si salía un nuevo juego, a veces le daba yo vacaciones, porque decía, de que me diga que trabaja a que yo sepa que está de vacaciones y está jugando,
a que me diga que trabaja y juega, pues mejor que juegue. Entonces, yo le daba esas libertades y a cambio esperaba una respuesta de su parte, una respuesta que no ocurrió. Y cuando tuvimos un cliente que fue muy estresante, porque aparte de ser un cliente muy estresante, que hoy le mando un gran saludo, él sabe quién es, pero yo lo tengo en mucho cariño hoy. Pero cuando eso sucedió, empezaron a ocurrir una serie de cosas y nos empezamos a estresar. Ok. Y un lunes, después de mucho tiempo, él me empezó a decir cosas como: yo no te doy fechas porque no hay un PM y el PM da fechas, yo no doy fechas. Entonces yo no sabía qué decirle al cliente. Imagínate, ahí también entra esta improvisación de cómo lidias con los problemas, ¿no? De cómo le digo al cliente que no sé cuándo va a quedar y cuando este compadre no me ayuda. Que haciendo paréntesis, improvisación e intuición no es lo mismo. No, pero... No. Es interesante, ¿no? Pero no es lo mismo. Y yo creo que la intuición es una herramienta para la improvisación. Totalmente. Pero sigue con tu anécdota, Toño. Sí. Entonces todo esto empieza a llegar a un caldo de cultivo hasta que un día teníamos una junta. A este cuate a mí me tenía hasta acá. Y un día en la junta, bueno, teníamos la junta en la tarde y le digo: oye, hoy en la junta necesito que te conectes y que cheques los errores que hay, etcétera. Y me sale así: yo no me voy a conectar. Y yo, mira, así. No, a ver, le dije: porfa, necesito que te conectes, aunque sea escuches, no digas nada. Yo manejo el conflicto, pero tú escucha, porque yo te voy a traducir a ti lo que me digan a mí y de lo técnico te voy a traducir el 30%. Y entonces me dice: pues si quieres que me conecte, renuncio. Y que digo: va. Y ahí sacó mi lado emocional. O sea, ahí sí sacó mi lado emocional. Sí. Y yo creo que un lado intuitivo de esto no es sostenible. Sí, a ver, no es sostenible y también te pegaron y el impulso fue, pues, bye, ¿no? Pero yo creo que ahí sí hubo una parte intuitiva, porque esta intuición es algo que hoy sí lo veo en retrospectiva, es una conclusión de esta parte, como este tipo de gestión no funciona. Sí. O sea, así no funciona, porque y mucho menos con un planteamiento de: si quieres que me conecte, te renuncio. Entonces saqué mi lado visceral y dije: va, ponme un correo. Entonces me puso el correo y yo ya tenía abierta la plataforma del correo y en ese instante lo bloqueé y me salí. Bueno, lo saqué de todos los grupos, bloqueé a todos, absolutamente todos los clientes del acceso a él, y yo creo que él no se lo esperaba. Sí. Entonces fue una gran decisión, porque al final, bueno, se fue. Yo tuve que sacar mi autoconfianza y decir: madre sagrada, no tengo idea ni por dónde está el código. Pues no sé ni por dónde empezar, pero lo voy a arreglar. Claro. Pues, por supuesto, pasa esto, fue un lunes, y el miércoles me habló y volvió en otros términos, con otra actitud y pues en una dinámica muy distinta. Entonces, creo que son de estas decisiones que por supuesto no la pensé. O sea, en ese momento dije: va, órale, ¿quieres conocer mi otro lado? Aquí lo tienes, estoy a tus órdenes, ¿no? Y creo que ahí hay intuición. Totalmente. En llegar a esas decisiones. Y esa decisión, bueno, como además pues él era el líder de la parte técnica, justo es la que se volvió una leyenda, que me ayudó después a que mi equipo viera que aquí no funcionan ese tipo de dinámicas con nadie, aunque seas el líder. Claro. Totalmente. Ay, Toño, es que a mí me encanta platicar contigo y además sacas muy buenos ejemplos y estoy segura de que nos llevamos muchísimas ideas, pero ya se nos está acabando el tiempo, Toño, y yo no quiero dejarte ir sin que me contestes una última pregunta. Claro. Y esa última pregunta es: si tú pudieras regresar, pues, a cuando estabas arrancando ahora sí que en tu carrera profesional, ¿no? Si tú pudieras regresar a ese momento, ¿qué consejo te darías el día de hoy? Me diría justo que confiara más en la incertidumbre. O sea, que en ese momento de decir: no sé qué demonios va a pasar, no sé si voy a poder, no sé si tengo las herramientas, no sé si sé cómo, es más confiar en el decir: pues a ver, no sé y no voy a saber. Claro. Y una amiga me dijo hace como 3-4 meses que su hija iba a estudiar inglés porque no sabía qué estudiar en vez de carrera. Y le dije: dile a tu hija que no,
que se meta a una carrera, porque estudiando inglés nunca se va a dar cuenta de qué le gusta y qué no le gusta. Estudiando una carrera va a decir, me gustó por esto o no me gustó por esto. Va a tener experiencia. Entonces me diría eso, que no le tengas miedo a la experiencia. Y la experiencia viene de caminar y tropezarte. Sí. Y yo no quería tropezarme. Sí. Y entonces creo es eso, esa aversión al riesgo, lo que me diría. Ay, no, increíble, increíble, Toño. Oye, muchísimas gracias, en verdad, ya sabes que yo aquí me podría quedar horas contigo, pero, ay, no sabes, gracias por haber aceptado la invitación y en verdad gracias por habernos compartido momentos y experiencias tan tuyas, ¿no? Tan tuyas y de las empresas, de la música que tanto te gusta. Y en verdad, no, ay, no sabes cómo lo disfruté, Toño. Mil gracias, mil gracias. Igualmente, Pau. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos a todos. Saludos, bye.